Tu tío envía un afectuoso saludo a toda la audiencia. Desde el fondo de su corazón, tu tío les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mayor de las suertes. Hoy entraremos en un giro escalofriante. Uri finalmente encontró a la señora Anguía escondida en la casa de un viejo amigo, pero en solo unos minutos un número desconocido envió una foto que demostraba que habían sido vigilados todo este tiempo. ¿Quién los está vigilando? ¿Y qué hará Uri para proteger a su madre y a tu tío? Por favor, manténganse atentos y no aparten la mirada de la pantalla porque lo que viene seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque los acontecimientos que vienen serán aún más emocionantes. Esa noche, Uri no durmió. No porque no pudiera cerrar los ojos, sino porque cada vez que intentaba dormir, volvía a escuchar aquella advertencia inconclusa. Uri, no. Y cada vez que la frase se cortaba en su mente, él la completaba con un final diferente. No vayas solo, no confíes en nadie, no dejes que te utilicen, no dejes que lastimen a tu tío. Se sentó en la mesa de la cocina junto a tu tío. Ambos estaban cubiertos por la luz fría de una única lámpara. La casa a su alrededor se sentía extraña, como si hubiera perdido su calidez desde que la señora Anguía ya no estaba allí. Tu tío colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa esperando que vibrara. Uri hizo lo mismo, pero cuando notó que los dedos de ella estaban temblando, extendió la mano sobre la mesa y colocó suavemente la suya sobre la de ella. «No tienes que cargar con este miedo tú sola», susurró él. Los ojos de tu tío brillaron. «Tú tampoco». Uri sonrió levemente, una sonrisa que parecía ser el amor intentando mantenerlo firme. Luego bajó la mirada hacia los fragmentos de información que habían reunido frágiles como pruebas. El vecino dijo que ella no había aparecido en varios días. La mención del barrio de Lin. El inquietante silencio del señor Tuan. Todo parecía girar en círculos sin tocar la verdad. «Necesitamos algo seguro», susurró Uri. «No rumores, no suposiciones». Tu tío asintió. «Una regla». Uri levantó la mirada. «Una persona». Se quedaron sentados en silencio por un momento, pensando en la misma dirección desde dos perspectivas diferentes. La señora Anguía siempre ha sido reservada. Llevaba sus preocupaciones como si fueran su propia responsabilidad. Pero cuando la vida la hirió profundamente, no acudió a extraños. Buscó a alguien seguro. Alguien de antes de la empresa, antes del dinero, antes del escándalo. Alguien que la recordaba cuando aún era una joven, no solo la madre de Uri. Tu tío se inclinó ligeramente hacia adelante con voz suave. «Uri, ¿en quién confiaba tu madre antes de que todo se volviera complicado?» Uri miró la superficie de la mesa como si la respuesta pudiera aparecer en las vetas de la madera. Luego su expresión cambió muy levemente pero con claridad, como si un recuerdo acabara de desbloquearse. «Mi madre tenía una amiga», dijo en voz baja, «una amiga muy cercana de hace muchos años». La respiración de tu tío se detuvo un instante. «¿Como de la familia?» Uri asintió. «Como hermanas. Mi madre solía llamarla Mai». El nombre cayó entre ellos como una vela encendiéndose en una habitación oscura. Tu tío se sentó más recta. «¿Sabes dónde vive?» Uri negó lentamente. «No exactamente. Ha pasado mucho tiempo, pero recuerdo el barrio. Recuerdo que mi madre decía que la casa de Mai era el lugar donde podía respirar cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso». Tu tío tomó su mano. «Entonces empezamos por ahí». Uri apretó suavemente su mano. «Sí, empezamos por ahí». Se fueron antes de que saliera el sol. La ciudad aún estaba medio dormida, las calles tranquilas, el cielo de un azul grisáceo pálido. La fría luz de la mañana hacía que todo pareciera más tranquilo de lo que realmente era, como si el mundo aún no hubiera alcanzado el ritmo de su pánico.
Uri conducía con ambas manos firmes en el volante. No iba rápido, no frenaba bruscamente. Conducía como alguien que entiende que el miedo puede hacerte descuidado y que un descuido puede hacerte perder a la persona que más amas. Tu tía iba sentada en el asiento del copiloto observándolo. Notaba cosas muy pequeñas, el ritmo constante de su respiración, la forma en que miraba su teléfono como si esperara que sonara, la manera en que de vez en cuando la miraba con una expresión cálida, rápida, pero llena de cuidado. «¿Estás bien?», susurró ella. Uri la miró de reojo y sonrió suavemente. «Porque tú estás aquí». La garganta de tu tío se cerró por la emoción. «No me voy a alejar de ti». Cuando se detuvieron en un semáforo en rojo, él extendió la mano y apretó suavemente la de ella, una vez simple, firme, lleno de significado. Cuando llegaron al viejo barrio, todo cambió. Edificios más antiguos, calles más estrechas, los árboles inclinándose sobre la acera como si estuvieran escuchando. El aire de la mañana tenía un ligero aroma a hojas húmedas y a pan recién horneado. Uri redujo la velocidad cerca de un cruce que le resultaba familiar como un recuerdo dentro de un sueño. «Recuerdo esta calle», susurró. «Antes había una panadería aquí». Tu tío miró hacia afuera. Un pequeño local estaba abriendo. La luz cálida se derramaba sobre la acera. Un hombre barría los escalones con aire todavía adormilado. Uri estacionó y bajó del coche. Tu tío lo siguió de cerca. El panadero levantó la mirada al principio, un poco desconfiado. Uri se acercó con voz respetuosa. «Disculpe la molestia. Estoy buscando a alguien, una mujer llamada Mai. Antes vivía por aquí». El hombre entrecerró los ojos. «Mai». Uri asintió. «Es amiga de mi madre. Mi madre se llama Anguía». Al escuchar ese nombre, la expresión del hombre cambió. El reconocimiento suavizó su rostro. «Ah», dijo lentamente. «Guía, una mujer muy buena». El corazón de Uri empezó a latir con fuerza. «¿Sabe dónde vive ahora Mai?». El hombre dudó. Luego bajó la voz como si la misma calle pudiera escucharlo. «Mai todavía vive cerca de la calle Hosen. No está lejos. ¿Pero por qué preguntas?». Uri tragó saliva. No exageró, no levantó la voz, solo dijo la verdad porque en ese momento la verdad era lo más urgente. «Mi madre está desaparecida». Los ojos del panadero se abrieron con sorpresa. Tu tío dio un paso más cerca, suave pero firme. «Creemos que pudo haber buscado a alguien en quien confiaba». El hombre asintió lentamente. «Si está desaparecida, buscaría a Mai». Esas palabras trajeron una ola de alivio tan fuerte para Uri, que tuvo que respirar hondo para mantenerse tranquilo. Aún así mantuvo la voz estable porque la esperanza es muy frágil. «¿Podría indicarnos cómo llegar?», preguntó. El hombre levantó el mentón señalando la calle. «Sigan recto 2 manzanas. Giren a la izquierda en el árbol de banyan. Portón blanco. Flores azules trepando por la cerca». Uri repitió en voz baja como si fuera una oración. «Portón blanco, flores azules». Le agradecieron y volvieron al coche. Esta vez Uri condujo más despacio con la mirada recorriendo cada esquina, como si temiera perder una señal importante. 2 manzanas, y entonces lo vieron, un enorme árbol de banyan. Sus raíces gruesas entrelazadas como si fueran historia viva. Uri giró a la izquierda. Y entonces lo vio. Un portón blanco. Flores azules cayendo a lo largo de las cercas suaves bajo el aire fresco de la mañana. Uri estacionó el coche. Durante unos segundos nadie se movió. «Uri», susurró tu tío. Él asintió con la garganta apretada. «Es aquí». Ambos bajaron del coche. Uri caminó hasta el portón y llamó no fuerte, no desesperado, solo lleno de esperanza. Después de un momento se escucharon pasos, lentos, cuidadosos. Una voz de mujer sonó desde dentro. «¿Quién es?». La voz de Uri se volvió suave, respetuosa, como si no quisiera asustar a nadie dentro de esa casa. «Tía Mai, soy yo, Uri». Silencio. Luego el portón se abrió apenas. Una mujer mayor miró hacia afuera. Ojos agudos, cabello recogido hacia atrás.
Cuando vio a Uri, llevó la mano a su boca de inmediato. «Uri», susurró, «Dios mío, has vuelto». El pecho de Uri subía y bajaba con una respiración temblorosa. «Tía May, lo siento. Necesito preguntar. ¿Mi madre está aquí?» La tía May no respondió enseguida. Su mirada recorrió rápidamente la calle izquierda-derecha como comprobando si alguien los estaba vigilando. Luego abrió el portón un poco más. «Entren rápido», dijo con urgencia. Los dos. Por reflejo, Uri tomó la mano de Tutio. Entraron juntos. El patio era pequeño pero cálido y bien cuidado. Unos campanillos de viento colgaban cerca de la puerta. Macetas alineadas a lo largo del camino. Una pequeña mesa bajo un árbol como si ese lugar todavía creyera en las tardes de té y en conversaciones tranquilas. La mirada de Uri recorrió todo el espacio en un solo gesto desesperado. Y entonces la vio. La señora Anguía estaba sentada cerca de la puerta trasera con un suéter ligero. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas sobre su regazo, como si estuviera intentando no romperse. Su cabello estaba un poco más desordenado de lo normal, su rostro pálido, pero estaba allí, viva, realmente allí. Uri casi dejó de respirar. Luego caminó hacia ella. Despacio. Como si un movimiento brusco pudiera hacer que desapareciera otra vez. «Mamá», susurró. La señora Anguía levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él. Todo lo que había estado conteniendo se rompió en ese instante. «Uri», su voz se quebró. Uri caminó más rápido, se arrodilló frente a ella y tomó suavemente sus manos como si fueran de vidrio. «Estoy aquí», dijo en voz baja. «Ya estoy aquí». Los labios de la señora Anguía temblaron. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Intentó decir algo más, pero su voz se rompió. Solo pudo apretar con fuerza la mano de su hijo como si temiera que él también pudiera desaparecer. Uri sostuvo la mano de ella con firmeza estable, cálido. No la presionó. No hizo preguntas insistentes. Solo estaba allí lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentirlo. Tutio se quedó un paso detrás. Las lágrimas caían en silencio por su rostro. Cuando la señora Anguía finalmente miró por encima del hombro de Uri y la vio la respiración de Tutio, se quedó atrapada. «Señora Anguía», susurró Tutio. La mirada de la señora Anguía se suavizó cargada de culpa, pero también llena de alivio. Tutio dio un paso más cerca temblando. «Tenía mucho miedo», dijo. «Te busqué por todas partes». La señora Anguía extendió la mano temblorosa. Tutio la tomó como si fuera algo sagrado. La voz de Uri seguía siendo suave, pero ahora llevaba una firmeza silenciosa, esa fuerza que aparece cuando el amor se convierte en protección. «Mamá», dijo en voz baja, «ya no tienes que cargar con todo esto sola». La señora Anguía cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a caer más rápido. «No quería que volvieras para enfrentar todo esto», susurró. Uri negó lentamente con la cabeza. «No me importan esas cosas, me importas tú». La tía May estaba cerca de la puerta con las manos apretadas contra el pecho, mirándolos con preocupación. «Ella llegó en plena noche», dijo la tía May con voz baja y temblorosa. «Me suplicó que no llamara a nadie». Sus hombros temblaron, porque si Lin me encontraba, se detuvo como si incluso ese nombre fuera peligroso. Uri no la obligó a seguir hablando. Solo se acercó un poco más aún sosteniendo la mano de su madre. Su voz era cálida como una manta cubriendo su miedo. «Aquí estás a salvo», prometió, «y vamos a encontrar la manera de resolver todo lo demás juntos». La señora Anguía miró a Uri y luego miró a Tutio. Por un momento, algo parecido a una esperanza frágil apareció en sus ojos, una esperanza en la que aún no se atrevía a creer. Afuera del portón, la mañana seguía fría y silenciosa. Pero dentro de ese pequeño patio, bajo las suaves flores azules y el leve sonido de los campanillos de viento, los tres finalmente pudieron respirar el mismo aire otra vez.
Y en lo más profundo de su corazón, Uri sabía esto apenas era el comienzo, porque encontrar a su madre era una cosa, entender por qué tuvo que huir era otra muy distinta. La señora Anguía permanecía sentada muy quieta, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que el miedo volviera a entrar en el patio. Uri estaba sentado a su lado con una mano apoyada suavemente sobre la de ella, su voz baja y cálida. Tutieu también estaba muy cerca, silenciosa, presente, con una mirada suave pero firme. «Mamá», dijo Uri con suavidad, «aquí estás a salvo. Pero necesito entender. ¿Qué fue lo que te asustó tanto como para desaparecer?» Empezó después de que la empresa colapsara, susurró la señora Anguía. Llamadas de personas que no conocía. No eran preguntas, eran advertencias. La respiración de Tutieu se cortó. «Delin». La señora Anguía se estremeció. No era su voz. Era un hombre. Tranquilo. Como si disfrutara de eso. La mirada de Uri se volvió más intensa. ¿Qué decían? Decían que si yo estaba en un lugar donde tú pudieras encontrarme, tú vendrías corriendo, dijo la señora Anguía con lágrimas acumulándose, y que si venías, te destruirían. Tu trabajo, tu reputación, harían que parecieras culpable de cosas que nunca hiciste. Uri se inclinó un poco más cerca con una mirada suave pero firme. Entonces huiste para protegerme. La señora Anguía asintió avergonzada. Pensé que si desaparecía, la tormenta pasaría de largo y no te alcanzaría. No funciona así, dijo Uri en voz baja, y no tienes que enfrentar esto sola. La tía Mai estaba cerca de la puerta, aún llena de preocupación. Ella llegó aquí temblando, añadió, suplicándome que no llamara a nadie. La señora Anguía sacó un pequeño teléfono del bolsillo de su suéter. Este es el único número que he estado usando. Me lo dio la tía Mai. La mirada de Tutieu se volvió más aguda. ¿Las amenazas vienen de este teléfono? La señora Anguía lo desbloqueó con dedos temblorosos y se lo mostró. Un mensaje anónimo corto, sin nombre, sin foto, solo un número. Y unas palabras frías que le hicieron tragar saliva. Uri leyó en silencio. Luego levantó la mirada con la voz tranquila pero firme. Quieren controlar, quieren aislarte, y quieren que yo tenga tanto miedo que deje de buscar. La señora Anguía apretó la manga de Uri. Por favor, no hagas nada peligroso. Uri apretó su mano con suavidad. Vamos a manejar esto con inteligencia. Y dentro de la ley, el objetivo es llevarte a casa sana y salva. Tutieu asintió. Un mensaje desde este teléfono. Corto, lo suficiente para que reaccionen. Sin ubicación, sin detalles. Los ojos de la señora Anguía se abrieron más. Si envío un mensaje, ¿vendrán? Solo si les damos algo que puedan rastrear, dijo Uri. Y no vamos a hacerlo. La miró con cuidado. Solo lo haremos si tú realmente estás de acuerdo. La señora Anguía miró la pantalla como si pudiera morderla. Luego asintió muy levemente. Está bien. Tutieu escribió el mensaje, se lo mostró a Uri y luego presionó enviar. El patio quedó en un silencio absoluto. Luego el teléfono vibró casi de inmediato. Tutieu leyó en voz alta. Están mintiendo. Uri se mantuvo calmado y reaccionó de inmediato. Están monitoreando el teléfono. La señora Anguía entrelazó sus manos con fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Un mensaje más, dijo Uri con suavidad. Después paramos. Tutieu escribió, inténtenlo. Enviar. Cada segundo pasaba lentamente. Uri mantenía la mano sobre el hombro de su madre firme y cálido. Vas. Llegó otro mensaje. Traigan el dinero, o ella tendrá que moverse. La señora Anguía soltó el aire suavemente. Tutieu palideció. La mandíbula de la tía Mai se tensó. La expresión de Uri se cerró en puro análisis, no en enojo. Están intentando obligarnos a entrar en pánico, dijo. Y todavía no saben dónde está mamá. Si lo supieran, no estarían enviando mensajes. La señora Anguía buscó respuestas en su rostro. ¿Estás seguro?
Lo suficiente como para mantener la calma, respondió Uri. La calma es como ganamos. Tu tío asintió. No respondemos más. Correcto, confirmó Uri. Ni un mensaje más. La tía Mai dio un paso adelante con la voz tensa. Entonces váyanse. No traigan la vigilancia de vuelta a mi calle. Uri asintió con respeto. Gracias por proteger a mi madre. Luego se volvió hacia ella. Mamá, tenemos que llevarte a un lugar que ellos no puedan adivinar. No porque este lugar no sea seguro, sino porque ahora ya es un objetivo. El rostro de la señora Anguía se quebró. No quiero traerle problemas a Mai. Los ojos de la tía Mai se llenaron de lágrimas. No te disculpes por haber sobrevivido. Tu tío habló con voz práctica y firme. Primero vamos a sacar a la señora Anguía de aquí. Después armamos la trampa. Uri y yo iremos por los documentos reales del señor Tuan, transferencias bancarias, copias de contratos, cualquier cosa con la firma de Lin. Después acudiremos al equipo legal. Si todo está limpio, Lin no podrá manipular la historia ni hacer que usted parezca culpable. La señora Anguía negó débilmente con la cabeza. El señor Tuan no ayudará. Tiene miedo. Uri asintió como si ya hubiera pensado en eso. Entonces no le pediremos que sea valiente, dijo en voz baja. Le pediremos que sea inteligente. Le recordaremos que el silencio no lo va a proteger si Lin decide culparlo a él después. Él hablará cuando se dé cuenta de que él tampoco está a salvo. La voz de la tía Mai se volvió firme. Entonces, ¿a dónde la van a llevar? Uri miró a tu tío, luego volvió a mirar a su madre. A un lugar neutral, con cámaras, con recepción, con testigos. Un lugar donde la amenaza no pueda acercarse a ti en silencio. Haremos el check-in con otro nombre. Cerraremos las cortinas. Y si hace falta nos moveremos otra vez. No para siempre, solo hasta que recuperemos el control. Uri ayudó a su madre a recoger solo lo necesario: medicamentos, una billetera pequeña, una bufanda que todavía conservaba el olor de casa. La tía Mai metió un abrigo viejo extra en las manos de ella, acomodó el cuello como lo haría una hermana mayor, con los ojos brillantes pero tratando de mantenerse fuerte. La señora Anguía iba a protestar, pero Uri negó suavemente con la cabeza. «Mamá», susurró. Ligero. Cuanto menos llevemos, más rápido podremos movernos. La señora Anguía asintió secándose las lágrimas con la esquina de la bufanda, intentando tomar fuerza de la simple rutina de prepararse para irse. Uri apretó la mano de Tu Tío por un latido agradecimiento-amor y luego se giró para ayudar a su madre a ponerse de pie. Y justo en ese momento, el teléfono de Tu Tío vibró. Número desconocido. Uri se inclinó cerca y susurró: «No contestes». El timbre se detuvo. Un segundo después llegó una foto. Tu tío la abrió. Su rostro palideció. Una foto del portón blanco de la casa de la tía Mai. Las flores azules en la cerca. Tomada desde afuera, bajo la misma luz de la mañana de hoy. La prueba de que lo sabían. Ya lo saben. Susurró Tu tío. La señora Anguía dejó escapar un sonido ahogado de miedo, apretando la mano de Uri. Uri se movió de inmediato, colocándose entre ella y el portón protector, pero sereno. Todos adentro, ahora mismo. La tía Mai cerró la puerta con llave. Tu tío corrió las cortinas. Uri llevó a su madre al cuarto del fondo y se arrodilló frente a ella. Su mirada era suave, pero imposible de mover. Mamá dijo: «Mírame, no estás sola. Hoy vamos a sacarte de aquí». En silencio, sin luces, sin llamadas. Las lágrimas de la señora Anguía cayeron. «Uri, tengo mucho miedo». Uri limpió las lágrimas de su mejilla con los dedos. «Lo sé, pero el miedo no puede decidir por nosotros». Tu tío se acercó. «Nos vamos por separado, 2 rutas, y dejamos el teléfono desechable aquí, para que sigan rastreando el objetivo equivocado». Uri asintió levemente. «Bien». El teléfono de tu tío vibró otra vez. Un nuevo mensaje: «No hagan esto más difícil». Uri ni siquiera dudó.
colocó ambas manos sobre las manos de su madre con la voz firme como un juramento. «Entonces diles», susurró, «que ya no tenemos miedo». Se levantó, ayudó a la señora Enguía a ponerse de pie y se giró hacia la puerta. Tutiu estaba a su lado. Dos corazones firmes avanzando juntos, mientras los que vigilaban desde afuera intentaban adivinar hacia dónde giraría la historia. Uri y Tutiu finalmente lograron encontrar a la señora Enguía, descubriendo que se había escondido en la casa de su vieja amiga Mai después de desaparecer sin dejar rastro. La señora Enguía explicó que había huido por miedo no solo por Lin, sino también por un hombre desconocido calmado que la había amenazado diciendo que si Uri la encontraba, destruirían su futuro y lo incriminarían en crímenes que nunca cometió. Para recuperar la iniciativa, Uri y Tutiu enviaron un breve mensaje cebo desde un teléfono desechable, obligando a quien los amenazaba a responder. La respuesta llegó casi de inmediato pidiendo dinero y advirtiendo que la señora Enguía sería trasladada, confirmando que alguien los estaba vigilando. Decidieron dejar de responder, mover a la señora Enguía y preparar una trampa legal cuidadosamente diseñada para obligar a Lin a cometer un error. Pero justo cuando estaban a punto de irse, Tutiu recibió una foto del portón de la casa de la tía Mai, prueba de que habían sido vigilados todo el tiempo. Tiêu kể về những ngày tháng khó khăn trước đây, ánh mắt lấp lánh nước mắt, những nụ cười vẫn không tắt. Uzi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi nói dịu dàng: anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra. Giọng cậu du nhẹ nhưng kiên quyết, cả hai cùng nhìn nhau, sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ. Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm, đang trực chờ bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Uzi cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn: họ bắt đầu hành động không khí. Chuyển từ ấm áp sang một ngại, ánh mắt Uzi như hình sáng dịu bình yên chợt tan biến. Từ từ nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy, chưa bảo siết rồi. chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Uzi đứng dậy, bước ra ngoài ban công, nhìn về phía con phố. Mưa tất cả lòng ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn le lói giữa đêm tối u ám. Và anh biết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.